¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. El momento es ahora, es el momento de la mujer del siglo XXI. Como cada semana nos encontramos para hablar de psicoanálisis, hablar de mujeres, de relaciones, de trabajo. Se trata de un reto siempre inalcanzable, el conocimiento, el avance científico. Nunca hay ninguna teoría definitiva, ningún descubrimiento definitivo. Y cuando hablamos de la felicidad, que es el tema que nos convoca hoy aquí, cuando hablamos de felicidad parece que también es un reto inalcanzable. Nunca nos sentimos felices del todo y cuando lo logramos dura tan solo unos instantes. Queremos saber por qué nos preocupa tanto, nos interesa tanto. Y se realizan tantas investigaciones y tantas páginas se han escrito sobre el tema de la felicidad. Y para ello, como cada semana nos acompaña nuestra compañera Laura López, psicoanalista también de la Escuela Grupo Cero. Laura. Buenas, muy buenas. Estamos aquí ya. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Estoy intentando ser feliz en este momento del programa. Claro, para ser feliz, también para ser infeliz y en muchas ocasiones también depende de uno hacer feliz a alguien o hacer infeliz a alguien. Y también depende de uno que se rodee de gente que le haga feliz, porque eso es importante. Es decir, que estamos viendo que la vía del sujeto va a ser el elemento fundamental más allá de condicionantes externos, la situación de los estados, de los gobiernos, nuestras condiciones familiares o laborales, que a quien no le pasa que hay algo que no le gusta de su vida. Sin embargo, es un trabajo muy personal el de cada uno para llevarle en ese destino de conseguir su propia felicidad. Hemos hablado con nuestra compañera Pilar Rojas, que nos ha acompañado en otras ocasiones, para hablar de la felicidad. Vamos a ver qué nos ha contado. La felicidad podríamos decir que tiene dos vertientes. Por una parte es la búsqueda de la ausencia del dolor y del sufrimiento y por otra parte la consecución de sensaciones placenteras. Generalmente cuando se habla de felicidad se piensa más en esta segunda vertiente, ¿no? De placer. Consultan por cualquier cosa, también por infelicidad. Lo que pasa que suele ser no directa, sino por el sufrimiento que les causa cualquier situación vital o cualquier enfermedad. Sí es cierto que el optimismo y el pesimismo varía la percepción que tenemos de nuestra vida. Lo que pasa es que eso de decir pensar en positivo, como si uno pudiera de manera voluntaria pensar en positivo y no pensar en negativo, pero es que no es algo voluntario para el sujeto cómo percibe su futuro o su vida actual, depende de muchas circunstancias inconscientes generalmente. El mayor motivo, hombre, teniendo en cuenta que cada persona es singular y para cada persona puede ser un motivo distinto, pero en términos generales probablemente la relación con los demás, no todo lo que tiene que ver con el amor de pareja, la amistad, cualquier tipo de relación con los demás es la fuente fundamental de la infelicidad. Evidentemente la cultura
reprime, ¿no? ¿no? la pulsión, los instintos del sujeto, le pone límites al sujeto, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, claro, la felicidad sobre todo está en relación con la satisfacción, ¿no? de los deseos del sujeto. Entonces, en el momento en que algo le va a poner un límite, va a generar una cierta hostilidad del sujeto. Es cierto que la cultura, en ese sentido, Freud llega a decir o escribir un texto que se llama El malestar en la cultura, donde trabaja precisamente esa cuestión, ¿no? de que la cultura, por sus propias condiciones, es una, ¿no? fuente de hostilidad para el sujeto. Lo que sucede es que cuando recordamos el pasado, tendemos a suprimir todo lo que es negativo o ha sido una fuente de displacer para el sujeto. Porque, por ejemplo, la infancia, en términos generales, siempre se recuerda como el paraíso perdido, ¿no? Cuando realmente no es tal, ¿no? Porque el niño tiene las mismas pasiones que el adulto y además no tiene los medios para manejarse con esas pasiones, entonces es una fuente de insatisfacción. Directamente la felicidad no es un tema que trate el psicoanálisis, ¿no? Lo que sí que es cierto que como lo que sucede es que el psicoanálisis se ocupa fundamentalmente del sujeto deseante, del deseo, ¿no? Y también, ¿no? modula ese deseo en el sentido de que la tendencia normal es lo que uno quiere satisfacer de manera rápida y fácil cualquier tipo de deseo, cuando lo importante es introducir un principio de realidad, ¿no? Esperar el mejor momento para conseguir esa satisfacción, y eso supone siempre una demora, ¿no? Y probablemente esa cuestión se trabaja con psicoanálisis, y entonces sí que es cierto que aunque directamente no se ocupa de la felicidad, por una parte está esta cuestión de que nos enseña, ¿no? a ser pacientes, tener templanza, podríamos decir, y por otra parte también contribuye de manera muy importante cuando elimina la fuente de insatisfacción, de dolor para el sujeto. Si realmente se sienten insatisfechos e infelices por su vida, yo creo que lo ideal sería que consultaran con un psicoanalista, porque ahí en el proceso del análisis van a producir una vida diferente, una nueva vida mucho más satisfactoria. Si recordamos la pasada semana que hablábamos de ciertos cambios que se producen en algunas personas en una edad mediana, los cambios pues a los 40, a los 50, a los 35, cuando algo de lo que iba marchando pues ya no marcha, también planteábamos esa cuestión de lo difícil que a veces es conseguir las cosas y de lo recomendable que es dejarse guiar o ayudar por otros profesionales que conocen lo que te está pasando y tienen las herramientas para poder ayudarte a solucionarlo. Muchas personas, y si hablamos de felicidad, no solo deciden tomar el camino de un propio proceso de autoconocimiento y crecimiento, como es el psicoanálisis, muchos pues se dirigen hacia otros campos, ¿no? De alguna manera escuchan su necesidad de pasar más tiempo con otras personas o de ejercer algún tipo de deporte o algún tipo de función que se distancie un poco de la vida cotidiana que tienen. Encontramos personas que a través de la meditación, del yoga o de ciertas filosofías diferentes a la nuestra, pues encuentran una nueva forma de pensar y un nuevo destino a su vida. Que estemos en un programa de psicoanálisis y que les aconsejemos que en algún momento de su vida puedan plantearse la posibilidad de consultar a un psicoanalista, no quita a que haya otras formas también de relacionarse con los otros, de obtener conocimiento y saber. Es decir, que de lo que se trata es de que, aunque haya distintos caminos para conseguir las cosas, que esas personas tengan caminos posibles, tengan lo que al fin y al cabo es el mismo camino, Laura, de la civilización. Es decir, ha habido una evolución impresionante, sobre todo a nivel de modelos de vida y de medios técnicos, en lo que se refiere a la civilización humana, aunque a veces nos damos cuenta
que en los aspectos afectivos o en los deseos inconscientes no nos diferenciamos tanto, ¿no? Sí, yo creo que también cada uno intenta buscarle un sentido a la vida, una utilidad, porque aquí nos le ha pasado alguna vez, que a lo mejor ha tenido etapas en su vida en la que, por este consumismo capitalista que tenemos, ¿no?, ha intentado consumir lo inmediato, ser feliz en el momento, que tanto nos quiere transmitir la sociedad, pero luego llega un momento en que hemos visto también pacientes que han venido a consulta que, a pesar de tenerlo todo, tener dinero, familia, amor, se sienten luego vacíos, tienen esa sensación de inutilidad en la vida y de que no le encuentran sentido a nada. Es curioso que en esta sociedad tan capitalista, tan consumista en la que vivimos, donde de hecho algunos valores más humanos o que nos acercaban más a las otras personas se han perdido, también con la vida en las ciudades, donde apenas conocemos el nombre de nuestro vecino y mucho menos tenemos intimidad como antaño. En estos tiempos se asocia muchísimo lo que es la felicidad o el bienestar a eso que tú decías, a esa satisfacción inmediata, también efímera, pues de tus deseos. Y como si se pudiera comprar, como si el hecho de irte a un gran almacén y comprarte todo lo que te Pero bueno, apetezca. eso está todavía, porque vemos incluso un medicamento que se llamaba la pastilla de la felicidad. Y bueno, en la proliferación de libros de autoayuda, esto también hay que dar un poco una alerta, ¿no?, que por leerte un libro, tragarte una pastilla, no va a transformar tu manera de vivir y te va a ayudar a ser más feliz. Hay gente que intenta sustituir lo que son las terapias por leerse un libro. Si fuera tan fácil, la vida sería pan comido. Y si se leyera verdaderamente no solo ese libro de autoayuda, sino algo que no solo remita a uno mismo, pues hasta podría ser una forma de llegar a ese lugar donde verdaderamente sí te deben ayudar, porque en el camino de la cultura también está la salud. Pero, ¿qué es el concepto de felicidad? Porque claro, es algo muy subjetivo, que depende muchísimo, por un lado, de nuestra forma de pensar, a nivel filosófico. En la historia de la filosofía, pues muchos han escrito sobre la felicidad, pues algunos considerando que era el alcanzar un estado de ejercer el bien sobre los otros, y eso era ser feliz y ejercer el bien sobre los demás. La religión ha intervenido muchísimo al respecto de este concepto, en tanto, pues de alguna manera te vende el paraíso como es el lugar donde sí vas a ser feliz y se van a satisfacer tus deseos y necesidades, aunque en este mundo pues a veces haya penurias o que uno tenga que aprender a soportar de alguna manera esos pesares de la vida. Porque Freud decía que hay tres fuentes fundamentales y la doctora ha nombrado específicamente o ha destacado una de ellas que yo creo que nos llama la atención si les hemos prestado atención a sus palabras. Por un lado es las propias condiciones de la naturaleza. Es decir, tenemos que hacer un montón de operaciones para poder obtener alimento, para poder obtener calor, para poder obtener agua. Es decir, que ya de alguna manera hemos tenido que transformar nuestra energía vital para realizar un trabajo y conseguir sobrevivir, punto uno. Cosa que no es nada fácil, que de repente viene una tempestad y te echa abajo el chiringuito que tenías montado. Es decir, que siempre esa lucha no es posible ganarla, no es posible ganar a la naturaleza, aunque nos lo creemos siempre, ¿no?, que nos creemos muy Claro, omnipotentes. y también ahí vemos, por ejemplo, la importancia de que tengamos en cuenta otras personas en nuestra vida, que nos aliemos con otros para intentar afrontar esas desgracias o desastres naturales de la naturaleza. Exactamente, esa es la segunda fuente de insatisfacción. El individuo, librado a su azar, en el estado, podríamos decirlo, más primitivo o salvaje, busca la satisfacción inmediata, eso que a veces decimos que es obtener las cosas fácilmente y sin realizar ningún trabajo. Quiero algo y lo cojo, no lo compro o no entiendo que hay un valor. Pero eso nos compara un poco, en las yo creo, cosas. con el reino animal, ¿no?, que es el que se satisface las necesidades tranquilamente, sin cuestionarse nada. Bueno, es que sin civilización, sin educación, nuestro instinto es animal, en el sentido de que lo pulsional, lo propiamente humano, está regulado por las leyes humanas. Cuando no hay ley humana, nuestro estado es primitivo o animal. Nos rigen las necesidades más básicas
y también las más antisociales. Claro, de ahí vienen las comparaciones de la frase, he gozado como un cerdo y tienes una vida de perro, ¿no? Claro, porque es interesante que uno pueda recomendar a veces conseguir las metas, pero por otros caminos. Si es muy fácil obtener el bien ajeno usurpando su propiedad, es decir, robarle a alguien algo y de esa manera pues aprovecharte de ese trabajo, eso parece fácil, pero es perjudicial socialmente y aparte es perjudicial para uno mismo, porque sale del orden de la convivencia social y de la legalidad que cada uno de nosotros necesita tener un límite en mis comportamientos, un límite en mi forma de pensar. Cuando no hay límites es cuando vienen los trastornos sociales y los trastornos neuróticos. Pero en esos límites a veces las personas entienden que como conseguir sus objetivos va a estar demasiado lejano. Es decir, si le decimos, usted tiene que aprender a trabajar para... ¿quiere ser médico? Pues te tiene que matricular, tiene que hacer un montón de años de estudios, como que le falta un placer, una satisfacción más inmediata que mitigue pues, las dificultades, las frustraciones a las que todos nos sometemos día a día. ¿Cómo podemos hacer para que entiendan que ese camino de vivir en la civilización, de compartir, como tú decías, la vida con otras personas y que esa fuerza unida genere muchísimo más impacto sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos, ¿cómo unir cultura y satisfacción personal para que no sea un desastre el resultado? Claro, yo creo que lo principal es que tú tomes las decisiones en tu vida y a partir de que tú tomes la decisión y pongas toda tu energía en eso, es cuando tú te vas a dar cuenta que te va a generar muchos beneficios y que incluso esas relaciones que estás generando, esos momentos se van a convertir en momentos también felices. Porque cuántas veces no nos ha pasado que hemos pospuesto muchas cosas en nuestra vida y al final nos ha venido una recompensa que es inigualable, ese goce es inigualable con nada. Un músico, por ejemplo, muchos años de esfuerzo, por así decirlo, de clases que incluso luego te termina gustando, ¿no? Porque el goce es repetir las cosas. Tú amas a alguien porque tienes ese hecho de amar en infinitivo. Pero el modelo de felicidad, y lo plantea Freud, y la felicidad no es uno de los objetivos del psicoanálisis. No pretendemos que las personas sean más felices o no es una herramienta para eso. Sí puede ser un medio, porque si uno necesita sufrir menos y aprende a trabajar un poco más y a relacionarse mejor, lógicamente el camino de tu felicidad está más abierto. Pero Laura, está muy relacionado, dice Freud, con el principio del placer. Pero el principio del placer, sin otra regulación, sin el principio de realidad, sin la pulsión de muerte, el principio del placer es irrealizable, digamos que va en contra de nuestra propia supervivencia. Claro, es que si tú, por ejemplo, deseas al vecino de enfrente y el vecino está casado, pues por mucho que tú lo desees no lo vas a poder conquistar porque te puede suponer para ti un problema. Entonces, hay que tener un poco de cabeza en ese sentido y saber que hay deseos que no se pueden realizar, que tienes que renunciar a ellos y por otro lado pues canalizarlos de otra manera, que te pueden ayudar a ser mucho más felices. Todo no lo puedes hacer al instante. Bueno, estamos muy serias y nuestros espectadores van a decir, bueno, ¿y cómo estas dos mujeres tan serias, tan formales, van a hacernos feliz en estos minutos que vamos a compartir? Bueno, la felicidad se genera entre personas. No es un hecho solitario. Incluso en muchas ocasiones, cuando uno tiene una vivencia agradable o la noticia de que algo deseado va a pasar, pues necesitamos compartirlo con otras personas también por el mismo hecho de que nosotros nos construimos a través del deseo de otras personas. Es como nuestro propio espejo. Para tener un lugar en el que mirarnos y una guía que nos ayude sobre todo a aprender a pensar, a aprender a interpretar la realidad social en la que vivimos y nuestra propia vida, es hablar con nuestro principal asesor, Don Mejor. El miedo es la peor de las enfermedades. Mata más el miedo que los accidentes automovilísticos, que las drogas y que el amor. No se crean que el amor está muy lejos,
Primero el miedo, después el amor, después la droga, la felicidad, ja, 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 ja. Era de doctorado, en el último guión que escribí, está dicho con una claridad magistral. Y si a mí me gusta, le dice el marido que tiene, dice, ¿quién va a ir a trabajar? Y otro dice, querido, que la salud no depende del dinero, depende del goce del amor, pero no lo creemos, no lo creemos. Después que uno es útil, ¿no? Puede, mira Normita, fue útil, ahora es un artista. Y así, uno tiene que entender que es así la vida, que es así. Tengo 100.000 deseos y quiero ganar dinero. Que no, que para ganar dinero hay que reducir los deseos. Después cuando tenés el dinero, recuperar los deseos. Sabiendo de antemano que algunos de los deseos no los vas a poder recuperar. Porque ya tenés dinero. Podés desaparecer de lo social. Cuando vuelves tenés que saber que tenés compromisos diferentes a los que tenías. Porque, viste, vivir sin generosidad te va quedando solo, Y a la vejez no se llega solo. Yo sabes lo que lo aprendí eso, de la mujer de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi decía, ahora voy a hacer un instituto para poetas, para pintores, una habitación para cada uno. Y la mujer le dijo, no, querido, cada habitación para dos. Porque sin compañía la vejez es muy, muy fea. Enaza dice que si tenés algo que decir, no hay ni adolescencia, ni vejez, ni poronga. ¿Qué diferencia hay entre un niño y un anciano frente a un torrente de lava hirviendo? A un hombre feliz es difícil dominarlo. A uno, por eso que tampoco quieren estudio para nadie. A un ignorante se lo domina mejor que a un no ignorante. Lo que dijo Sabater por televisión es como todo el pueblo español está muy preocupado en comer y en mandar a estudiar a sus hijos. Yo nadie lo escuchó, pero por televisión el tipo dijo que la ética era una cosa personal. Lo personal es la moral, que además es inconsciente, porque viene de los padres de la religión del Estado. Pero la ética es escritura. No hay algo más social y más histórico que la ética. Gracias, Miguel Óscar Menasa, director de Grupo Cero y también nuestro principal asesor en la mujer del siglo XXI. Y tomo su primera frase: el miedo es la peor de las enfermedades. Porque claro, muchas veces es cierto que hay restricciones e incluso cada vez mayores. Vemos que las sociedades, que las que nos creíamos que vivíamos en democracia y de alguna manera había una participación activa del ciudadano y sus intereses eran escuchados, nos damos cuenta que cada vez los intereses de los ciudadanos están más aparcados, cada vez sus condiciones de vida son peores, también, por supuesto, de las mujeres y de sus familias. Y claro, en esas condiciones, casi que primero no tienes los medios, y por otro lado uno tiene miedo de trabajar por su felicidad, porque si no te dejan salir a la calle, porque es manifestación, porque estás cometiendo una ilegalidad, si no puedes manifestar tu disconformidad con un modelo económico, social, estructural en el que vivimos, que es injusto para las personas, si no podemos mostrarnos, ese miedo nos mantiene paralizados y es muy difícil que accedamos a cualquier tipo de bienestar o felicidad o salud, como él decía, ¿no? Dice, la salud solo es posible con amor y con goce. Lejos de la capacidad de gozar, si no podemos gozar, ¿cómo vamos a tener salud? Y salud
salud no es estar sanos, es decir, no es la ausencia de enfermedad, es otro estado, es otra forma de estar en la vida, de pensar, de sentirnos y que tiene en cuenta pues una ética diferente, ¿no? Es interesante esa cuestión de la moral y la ética, porque la moral tiene muchísimo que ver con la felicidad y con la infelicidad. Claro, porque no se puede seguir viviendo como te imponen los demás. Tú tienes que encontrar tu mismo camino y tu forma de vivir en la que tú te sientas bien, que sea un beneficio para ti, que haya un bienestar. Y claro, si estamos hablando de los derechos, si vamos perdiendo los derechos, nos vamos a sentir unos inquilinos en nuestra propia casa, en nuestro propio cuerpo también. ¿Y hay derecho a ser feliz? Claro que sí, que hay derecho a eso, hay que conquistarlo y yo creo que es un trabajo diario, que cada uno tiene que cuestionarse y luchar por él, porque muchas veces podemos tener deseos, pero si tú no haces el trabajo necesario para realizarlo, te puedes convertir en un enfermo, porque se puede convertir en un delirio, una fantasía, un sueño y no lo llevas a cabo. Fíjate que en sociedades de confort, esos países del norte de Europa, donde pues hay unas condiciones sociales que favorecen que los padres puedan estar al cuidado de sus hijos, que haya una regulación horaria pues más adecuada a la vida, también a esa conciliación de vida laboral y familiar, etcétera. Pese a ese ideal de que son sociedades donde las personas viven mejor, también hay que decir que son las sociedades donde hay una mayor tasa de suicidios. Es decir, que no solo son estas propuestas sociales o este ideal de tener medios económicos para poder gastar la que genera un bienestar en las personas. Es muy contradictorio ese dato, ¿no? Claro, porque también hay que tener en cuenta que si tú no te cuidas tú, tu forma de pensar, tus relaciones y te dejas llevar por lo exterior, al final vas a acabar un poco con esa insatisfacción e identificándote con algo negativo y puedes llegar a llegar al suicidio, claro. Y pasa una cosa interesante en el sentido de que las personas somos un poco exageradas en muchas ocasiones y la lectura que hacemos de nuestras circunstancias o de la realidad pues no tiene en cuenta todos los elementos. Para que ustedes me entiendan, a todos hay algunas cosas que nos salen bien o que nos van bien y cosas que no nos salen tan bien o que por el momento no van bien. Pues, por ejemplo, muchos negocios pues están pasando épocas difíciles o familias que tienen a miembros en paro o incluso a todos en paro. Ante esas circunstancias socioeconómicas difíciles que también están influidas lógicamente por esta crisis que vivimos, justificarían que esas personas se sientan infelices. Y sin embargo, en muchas ocasiones, y a través de esas encuestas que se suelen hacer, y también a través de la propia literatura, si uno consulta, el hecho de la felicidad es bastante subjetivo, en tanto hay personas que tienen lo básico para vivir o que han empeorado sus condiciones vitales o incluso personas que están enfermas y sin embargo se sienten felices, sienten que hay un objetivo en su vida por el que luchar, más allá de que a lo mejor ahora no tenga los medios, pero vemos cómo hay pacientes hasta de cáncer, ¿no? Enfermedad tan grave y tan preocupante, que sienten que es algo bueno que les ha pasado en su vida porque les ha permitido ver la vida de otra manera. Sí, fíjate que hay veces que hay gente que necesita que haya como un paro en su vida en ese sentido porque le hace luego cuestionarse muchísimas cosas y valorar a cosas que tiene alrededor que antes ni siquiera veía. Entonces tenemos que cuestionarnos, tenemos que llegar a una enfermedad para poder cambiar todo nuestro alrededor. Hay muchas personas que acuden a nuestras consultas muy infelices con el curso de su relación de pareja. Ya saben que esta problemática pues, nos preocupa y nos ocupa también en las consultas y queremos saber el consejo de nuestra experta en terapia de pareja de hoy. Señores, vamos a hablar ahora de relaciones de pareja. Y si hablamos de relaciones de pareja, podríamos decir que uno de los motivos relativamente frecuente de consulta a un psicoanalista en una terapia de pareja es cuando uno de los dos miembros de la pareja, él o ella, de repente dice: ya no te quiero, nos vamos a separar.
Pero resulta curioso porque si ya no te quiero, nos vamos a separar, ¿por qué acuden a una terapia de pareja? Claro, tenemos que pensar que hay algo soterrado después de ese ya no te quiero que le lleva al sujeto a consultar para seguir manteniendo esa relación. Son distintas las causas o lo que hay soterrado debajo de esa frase de ya no te quiero. Por ejemplo, si es una frase que pronuncia un hombre, puede estar en relación con ya, es que ya no aguanto más que no me desees, que sea yo siempre el que desee, el que dé el primer paso, porque es relativamente frecuente que la mujer tenga dificultades con su deseo, le cuesta desear. Bueno, pues ese es un tema que se trata con relativa facilidad en una terapia de pareja, ¿no? Mostrar tanto a él como a ella que son otras cosas diferentes las que les lleva a esa situación, y sobre todo mostrar también a la mujer que está bien desear, que desear es construir tu propia vida y no depender de la vida de los otros. Ideales de pareja, todos, ¿no? O en muchas ocasiones el ideal de la pareja perfecta, estamos en continua armonía, totalmente de acuerdo, no vamos a discutir ni a discrepar para nada, le quiero al otro perfecto. Pero claro, el otro es un humano y resulta que no es perfecto. Piensa de manera diferente, tiene gustos diferentes, incluso desea cosas diferentes. Pero eso no es ningún problema para la pareja. Cada uno puede tener una vida propia, pero además una vida de pareja. Mostrarle también a él o a ella que no, que realmente no es que no la quiera, que la quiere perfecta. Y perfecta no puede ser. No, pero no se trata de convencer a nadie de que no hay que desear o que no hay que buscar la perfección. No, le muestra precisamente, y además primero llegar a esas conclusiones, ¿no? Y luego mostrarle que puede ser de otra manera. No se trata de convencer porque no se puede convencer a nadie, ¿no? Es el propio sujeto en el proceso del análisis que llega a la convicción de que también puede ser de otra manera y además una manera que le va a permitir una vida mejor. Si piensa que no ama más, primero, si está convencido de eso, no va a consultar, pero si tiene dudas, que es lo más frecuente, ¿no? Si tiene dudas de seguir o no con esa pareja, lo mejor sería consultar. Una terapia de pareja nos aclara las ideas, nos permite pensar de otra manera la pareja y construir una pareja satisfactoria. Si no es feliz en su pareja, piense que a lo mejor lo que tiene que hacer es cambiar su relación con su pareja. Acuda a una terapia. Y si la pareja te parece una reja en la cual estás encerrado o encerrada, pues lógicamente pues debes plantearte algún cambio más drástico en ese ideal de amor, ¿no? Estábamos escuchando tanto a Pilar al comienzo del programa como al doctor Menasa decir que el amor es una fuente de felicidad, muy importante, pero de infelicidad también. Y lo vemos en esas relaciones, ¿no? Donde se pasa de ese enamoramiento a lo que es luego la realidad, lo que es luego la intolerancia al otro, ese amor y odio. Es muy complicado esto, pero es posible ser felices. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en La Mujer del Siglo XXI. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.
Bueno, la semana pasada inaugurábamos un pequeño concurso que les vamos a plantear cada semana. Yo voy a leer un poema y ustedes tienen que enviarnos no solo su nombre, su dirección y su teléfono para que les podamos enviar el libro de la mujer del siglo XXI que les vamos a regalar, sino también decir quién es el autor o la autora de ese poema. Aparecerá la dirección lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org, en el que enviar tu respuesta, a la vez que invitarte, por supuesto, a enviar tus opiniones, tus consultas, tus preguntas, pues al fin y al cabo pues hay todo un equipo de psicoanalistas que están dispuestos pues, a hacerte la vida mejor, más fácil y de alguna manera también más madura. El poema se llama Van pasando mujeres. Cada día que pasa, más dueña de mí misma, sobre mí misma cierro mi mirada interior. En medio de los seres, la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos, ni tolero señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado, se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes, van soñando embriagadas los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas, se les oye soñar. Sonrío a su belleza, tiemblo por sus sueños, el fino tul de su alma, ¿quién lo recogerá? Son pequeñas criaturas, mañana tendrán sueños y ella pedirá flores y él no comprenderá. Les llevo una ventaja que place a mi conciencia. Los sueños que ellas tejen, no los supe tejer. Y en mis manos ignorantes no perdí mi inocencia. Como nunca la tuve, no la pude perder. Nací yo sin blancura. Pequeña todavía, el pequeño cerebro se puso a cavilar. Cuenta mi pobre madre que como comprendía, yo aprendí temprano la ciencia de llorar. Y el llanto fue la llama que secó mi blancura, en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura, hierro al rojo mi vida, ¿cómo pude durar? Alma mía, tú sola, tu limpieza escondida, con orgullo sombrío, nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma dormida, el alma comprendiendo no despertará ya. Tengo sueño, mujeres, tengo un sueño profundo. Oh, humanos, en puntillas el paso deslizad. Mi corazón susurra, me haga silencio el mundo y mi alma musita fatigada, callad. Bueno, ya saben, busquen y lean y nos escriben con el título del autor o autora de este poema. Y incluso pueden aprovechar y leer un poco de poesía en estos días. Estábamos hablando de que el amor es una fuente peligrosa, porque podemos vivir sin amor, podemos renunciar como en el poema, renunciar a esa fuente de goce y de insatisfacción. Al amor no se puede renunciar en la vida porque el amor es una de las mayores fuentes de autoestima y sin amor no seríamos seres humanos, necesitamos del otro y de esa fuerza y ese deseo que nos da el amor. Lo que pasa es que, claro, hay que diferenciar un amor que te ayuda a realizar tus luchas personales, que te ayuda en la vida a ir consiguiendo todo, acompañarte de un amor que te está destruyendo día a día. Y Laura, ¿cómo ser felices en unos tiempos como estos? Decía el doctor Menasa que a un hombre feliz es muy difícil detenerlo, ¿no? O callarlo, silenciarlo, y por eso los estados no se ocupan de la felicidad. Incluso los elementos, los pilares de toda sociedad, que son la salud y la educación, vemos cómo están sufriendo en estos últimos años de ese descuido, de alguna manera, cuando es una fuente, pues es tener condiciones de salud y educación para el crecimiento de los ciudadanos, ¿no?
¿Cómo ser felices en estos tiempos donde tenemos las manos tan atadas? Yo creo que sobre todo hay que luchar y pensar que no estamos solos, que hay mucha gente alrededor que le está pasando lo mismo a todo el mundo y que de alguna manera tenemos que alzar la voz y unirnos todos para conseguir lo que realmente queremos y luchar por los derechos y por la igualdad para todos y que la felicidad debe ser algo que todo el mundo debe llegar a construir. Tomemos o recordemos, ya hemos nombrado aquí anteriormente esa frase que está en un muro cuando se llega a La Habana, a Cuba, desde el avión, sales del aeropuerto y ves una gran frase del poeta cubano José Martí, que dice: la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. Pero claro, nosotros muchas veces le ponemos la felicidad solo puede hallarse en el camino del dinero, en el camino de la fama, en el camino rápido. ¿Se halla la felicidad en esos caminos rápidos que nos propone la sociedad actual? No, además que lo vemos diariamente en las consultas, que la gente se siente muy vacía porque no tiene un proyecto de vida. Ese dar amor, el recibir amor, se consume en un instante y eso no te da la felicidad. Eso te llega a generar una sensación de eso, de vacío y de no sentirte útil, de pensar que tu vida se ha llegado solamente a eso. Escuchábamos a don Mejor decirnos que a la vejez, por decir, en ese paso del tiempo, en esa vida que construimos, no se llega solo. Y hablaba de la generosidad de las relaciones. Nosotras también al principio hablábamos de esa fuente de satisfacción e insatisfacción, que era la necesaria unión de los hombres y las mujeres en sociedades para poder progresar y poder, pues bueno, conseguir desde los logros culturales a los científicos, a los mismos de la salud, ¿no? La esperanza de vida que tenemos hoy, y para ser feliz hay que estar vivo, pues es muy diferente a la que existían en otros momentos de la historia. Claro, pero eso lo ha construido personas día a día, no es cuestión de que una sola persona lo haga, sino que eso hay que transmitir el deseo y las ganas de luchar, de poder vivir mejor y gozar con los otros, porque al fin y al cabo tú también eres feliz cuando estás viendo a alguien que es feliz. Pero ocurre que para vivir en comunidad, y supongo que lo podemos llevar a la propia casa de cada uno, con las personas con las que convive, al lugar de trabajo, a la escuela, a las propias amistades. En esas relaciones íntimas y estrechas también hay una fuente importante de hostilidad, de desagrado, de desacato, en el sentido de que se producen grandes insatisfacciones en ese roce que hace el cariño, pero a la vez también hace el odio, el desencuentro. ¿Cómo gestionar las relaciones que vemos que son necesarias para sobrevivir, para vivir y para alcanzar cualquier nivel de felicidad que podamos? ¿Cómo gestionar esas relaciones que a veces uno siente que le hacen tan infeliz? Claro, es difícil, pero ya en el vídeo veíamos que todo tiene que estar regulado por una ética, es decir, las relaciones deben tener una serie de principios, una serie de límites para que luego no nos sentamos dañados, porque no es la persona tal o cual, sino es la idea que tú tienes de amistad, la idea que tú tienes de amor. Entonces, si tú tienes una idea sana, esas relaciones van a ser sanas, pero si tú de algún lado perviertes esos límites, te dejas arrastrar en la vida por ciertas cosas, o en el amor vas renunciando en tu vida a cosas en pos de ese ideal de amor, pues nos damos cuenta que vas a ser un infeliz, porque en la vida tú tienes que saber construir las cosas de una manera adecuada. En ese sentido de la construcción, queremos transmitirles que el futuro es muy importante. Es decir, la felicidad no tiene que ver con ningún pasado. Ya Pilar nos decía que en ese recuerdo de la infancia, del pasado, de otros momentos de la historia de la humanidad, porque se llegaba a plantear si tal vez en momentos más primitivos de las sociedades, o donde la cultura estaba menos avanzada y había menos exigencias, si esas personas, esos habitantes eran más felices que hoy en día. Y no es así. Tampoco los medios tecnológicos nos aportan felicidad alguna, porque había un ejemplo claro, dice, claro, puedes hablar con tu hijo que está en México y el teléfono o internet te permite esa comunicación. Pero también te decía, bueno, si no se hubieran inventado los aviones, tampoco tu hijo se hubiera ido a México, por tanto lo tendrías cerca tuya y no tendrías esa necesidad de comunicarte en la distancia. Vemos como en todo avance también hay
pues digamos, cosas a las que se tienen que renunciar. Y tal vez no estamos educados en aprender a renunciar a cosas. Y se asocia mucho la cultura con esa renuncia necesaria, pues a saltarse el semáforo en rojo, o a no pagar los impuestos, o a arrojar basura en las calles, o a decirle a tu esposa, a tu marido, pues las cosas de cierta manera. Es decir, que hay como un filtro necesario marcado por esas leyes tácitas o implícitas de convivencia, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta, es que claro, también hay un pensamiento que es generalizado, que dice, si estuviéramos en los tiempos primitivos todo sería más fácil, solamente nos tendríamos que ocupar de la necesidad de la comida. Pero también hay que tener en cuenta que hemos llegado hasta una posición, hemos complejizado la sociedad de alguna manera para que nos ayude a vivir mejor. Entonces depende de cómo tú lo estés mirando, porque si nos volvemos a los tiempos primitivos, antiguamente podía venir un animal y comernos. Entonces hemos construido una sociedad en la que es compleja, te comen pero bueno. el banco o el del cobrador de frac, ¿no? Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay que ver las cosas de una manera diferente. Claro, pero en este sentido de esos problemas económicos, de esa falta de trabajo o de esa falta de salud que padecen muchas personas y que tanto en enfermedades crónicas como en enfermedades de reciente aparición, pues eso le genera una fuerte insatisfacción, una incapacidad pues para conseguir ese placer, ese goce deseado, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿cómo se les puede ayudar a que entiendan que de alguna manera la salud o el bienestar no tiene que ver tanto con que no existan problemas o que no exista frustración de ciertos deseos o no exista un cauce? Porque también nuestra forma de desear a veces no es la mejor para nosotros mismos o la mejor para nuestro entorno, y debemos encauzar nuestras tendencias, nuestros deseos de forma que pueda ser compatible su satisfacción con el beneficio de todos. ¿Quién nos educa a eso? Porque el camino más fácil que nos imponen es la simple represión, es decir, esto no se hace, nos desalientan, nadie nos escucha, no nos dejan desarrollar nuestros proyectos, los toman como vanos sueños o fantasías, cuando si hay una escucha adecuada, eso que parecía locura o fantasía se puede transformar en un proyecto social. Claro, yo creo que el deseo tiene que ser más fuerte que cualquier obstáculo, que no hay que detenerse ante nada, aunque sea bastante difícil, bastante complicado, pero en la vida también nos vamos encontrando a personas que nos van tendiendo una mano y nos damos cuenta que no es imposible, que podemos conseguirlo. Y hay que hacer un llamamiento a eso, a intentar rodearse de personas en las que uno pueda ir logrando sus metas y aunque sea a largo plazo, pensar que la satisfacción va a ser tan enorme que vamos a disfrutar muchísimo. Por ejemplo, a largo plazo, nosotros pretendemos aprender muchas cosas también referentes a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de comportarnos socialmente, a ciertos elementos en los cuales a veces no hemos reparado. Recordemos a Gemma Melé, que nos hablaba de algunos aspectos de la indumentaria, a Katy Navarro, que nos habló de algunos consejos de maquillaje. Hoy tenemos a otro de nuestros asesores de estilo, a Manuel Beltrán, que dirige una escuela de modelos y que nos va a dar algunos consejos para aquellos que quieran optar a ser modelos o de alguna manera exponer su belleza, pero yo creo que son consejos aplicables a cada una de nosotras y nosotros de cara pues, a tener una mejor presencia y al fin y al cabo pues, sentirnos mejor con nosotros mismos. Vamos a ver sus consejos. Me presento, soy Manuel Beltrán y dirijo la Escuela Superior de Modelos e Imagen, porque últimamente pues la gente sí que tiene que tener una muy buena imagen y sobre todo qué proyecta esa persona. Entonces vamos a hablar sobre todo del tema de las poses. Tanto el hombre como la mujer, el lenguaje no verbal, como se llama, una vez que tú ves a una persona sin que te hable, ya puedes definir y ya puedes dar un primer criterio. Sí que es cierto que muchas veces después te puede cambiar. Cuando tú ya hablas con esa persona, conoces su estilo de vida o su estilo de cómo se comporta o lo que trabaja, puedes cambiar. Pero ya ese lenguaje no verbal, de cómo tú mantienes ese tono de voz, esa pose o incluso esa mirada o esa sonrisa a la hora de hablarte, sí que te va a dar mucho de sí. La vestimenta es una funda muy prescindible. No se tiene por qué utilizar o un traje de chaqueta
o un vestido de noche para saber que se es elegante. Una mujer o un hombre puede ir perfectamente con un conjunto pues completamente de un solo tono y utilizar unos complementos discretos para que pueda dar una buena imagen, y después a la hora de sus poses o a la hora de ir hablando sí que es cierto que puede utilizar o puede cambiar esa actitud perfectamente de lo que nosotros vamos a tener, o esa idea o ese concepto que vamos a tener. Una de las malas poses, por ejemplo, es la que yo estoy utilizando. Incluso fíjate el tono de voz, un tono de voz cansado. Con una mano me estoy apoyando, me estoy desfigurando la cara, cuando la expresión correcta y el tono de voz adecuado para que me pueda escuchar la gente es este. Utilizar ya no solo la voz, sino incluso el tema de las manos es muy importante para que también la gente pueda ver o pueda disfrutar o pueda recibir esas palabras que vas a ir diciendo. Maquillaje, sonrisa o incluso cómo llevas ese pelo o esos complementos es muy importante. Os voy a hablar un poquito de la primera impresión que a mí me dan tanto los chicos como las chicas que vienen. Cuando a mí una chica o un modelo viene y quiere ser modelo y me viene en ropa de chándal, lógicamente ya me está transmitiendo una primera imagen, una primera impresión. El chándal o la ropa deportiva es para hacer deporte, no es para venir a un sitio y mucho menos a una entrevista o incluso para ir a la calle. Sí que es cierto que si tienes que ir cómodo, hay pantalones, pues el vaquero es una prenda muy cómoda, la cual puedes utilizar, o incluso ya en verano el pantalón de lino, y para las señoras pues bueno, pues una falda mucho más cómoda. Entonces esa primera impresión es muy importante. Si tú vienes a una entrevista o vienes a conseguir un trabajo como modelo, sí que es cierto porque tienes que tener primeramente a la hora de entrar, presentarte: hola, buenas tardes, me llamo, en mi caso pues Manuel, pues quisiera hacer la entrevista para trabajar como modelo, pues a ver qué opinión usted me da. Ese es el paso correcto, y lógicamente a la hora de despedirte, a la hora de irte, despedirte y saludar y agradecer. Ese es el tono correcto: entrar, saludar, proyectar lo que quieras, o sea, o bien pedir entrevista, pedir información o pedir esa primera opinión sobre un profesional, y lógicamente sonreír y despedirte y saludar. Otra cosa muy importante, aparte de la imagen que puedes proyectar, ya no solo la vestimenta, la forma de hablar o en cómo peinarte o cómo maquillarte, es el tema de los nervios. Yo pienso que si piensas que puedes estar nervioso o nerviosa para esa entrevista, debes hacer una previa entrevista en casa con tu padre, con tu madre, alguien que te pueda hacer o simular esa entrevista, e incluso que ellos te ayuden a hacerte esas preguntas o esas pruebas tan nerviosas que piensas que te las van a hacer. Por ejemplo, todos conocemos el caso de Samis, que le preguntaron pues, sobre el estado de Rusia y que ella no lo sabía, y cómo se puso tan nerviosa que no supo contestar. A mí, por ejemplo, no me transmite una profesionalidad. Si ya me viene una niña que es modelo, me viene con un buggy, un composite y muy nerviosa, a mí inconscientemente me va a transmitir de que no es cierto todo lo que me está diciendo. Os quiero invitar a que sigáis viendo estos vídeos, porque aparte de lo que podamos proyectar, cosas con las que podemos ayudar todo ese tema de esa imagen o ese lenguaje no verbal que hacemos. La satisfacción de nuestras necesidades básicas es un paso previo imprescindible para luego poder trabajar para la felicidad. Porque, claro, uno puede ser feliz con una vida simple, sencilla, o de alguna manera pues, sin aspirar a nada más que sea esa supervivencia. Pero la mayoría de nosotros, pues, y también alimentados por ese afán de progreso, ese instinto del saber que hay en cada uno de nosotros, esa ambición, a veces alimentada por uno mismo o a veces alimentada por lo exterior, por lo social, nos lleva pues, a querernos complicar un poco más la vida, es decir, complicarla es introducir más elementos. Eso también son fuentes importantes, como decías antes, Laura, de satisfacción y de alegrías. Tener un hijo mismo es una gran fuente de felicidad para una familia, pero también es una fuente de problemas y de alguna manera, pues eso que dice Freud, ¿no? que si la felicidad sería alcanzar ese placer constante, en ese mismo fin se revela su imposibilidad. Es decir, es imposible sentirnos completamente satisfechos, que no exista un momento de finalización de esa fuente de satisfacción y de placer. Por tanto, ya hay algo implícito en el deseo de conseguir algo implícito que tiene que ver con aceptar que hay un fin, una finalización y que tenemos que seguir trabajando en nuestras ambiciones. Y a veces no nos educamos en
que detrás de cada sueño o deseo tiene que venir el trabajo necesario para hacerlo. Una frase que me parece que tengo que compartir con ustedes es que hay que vivir el presente, planificar el futuro, porque si no pensamos un futuro no puede haber goce. Claro, pensar el futuro no es fantasear el futuro, como solemos hacer los neuróticos, que nos quedamos anticipándonos a la cita que vamos a tener a la noche o gastando el dinero que aún no hemos empezado a producir. Entonces, eso no. Pero sí hay que pensar, quiero tener una casa mejor, pues tengo que empezar a trabajar hoy para ganar más dinero para tener una casa mejor. Quiero tener pareja, bueno, pues tengo que empezar hoy a transformar mis relaciones con los otros para algún día tener pareja. O quiero aprender a bailar flamenco, bueno, pues me apunto a una escuela de baile flamenco o veo las clases de nuestra profesora Virginia Valdominos. Bienvenidos a nuestra primera clase de flamenco de la escuela Grupo Cero. Cuando uno se inicia en el flamenco realmente no sabe en qué consiste. ¿Qué es el flamenco? ¿Qué es el baile flamenco? ¿Cómo comenzar a bailar flamenco? Una cosa tan compleja como es este baile. Bueno, pues podríamos decir que el flamenco para nosotros es poesía. Es decir, puede combinar cualquier movimiento con cualquier movimiento. Y además siempre va a ser muy propio de cada persona. Después se puede aprender a bailar flamenco como baila otra persona, efectivamente, pero cuando uno se deja llevar por el flamenco y aprende a mover su cuerpo en este arte, se van a producir movimientos muy específicos y muy particulares de quien los baila. En el flamenco podemos utilizar cualquier parte de nuestro cuerpo, cualquier músculo de nuestro cuerpo. Desde las manos y los dedos, las muñecas, el codo, los brazos, el hombro, el torso, siempre tiene que estar muy posicionado, la cintura, la cadera, las piernas, que nos permitirá subir y bajar el cuerpo sin necesidad de mover ninguna otra parte del cuerpo, solo las rodillas y por supuesto tobillos y pies. Además de nuestro cuerpo tenemos herramientas como los zapatos que nos van a permitir jugar y realizar sonidos con nuestros pies, que también van a ser importantes en el flamenco. El espejo, nuestra imagen en el espejo, nos permitirá ir conociéndonos, cómo nos ven los otros, cómo hemos de movernos para que nuestro cuerpo realce nuestro cuerpo y nuestro alma, porque hemos de decir que para nosotros el flamenco no es solo una cuestión de cuerpo, implica el alma. El arte es una cuestión de alma. La imagen nos va a dar también alma. Una cosa muy importante para esta primera clase es nuestra posición corporal, que debe ser en todo momento una posición relajada, ¿no?, a la vez que una posición estable, sólida, porque no somos nosotros quienes bailamos, aunque al principio nos pueda parecer que es así. Es el flamenco el que baila a través de nosotros. Entonces uno tiene que estar bien posicionado para permitir que el flamenco nos utilice nuestro cuerpo para expresarse. La posición, ¿cuál debe ser? Glútea, apretado, duro,
espalda recta, ¿no? La pelvis bien posicionada. Para taconear conviene flexionar un poquito las rodillas. Y siempre, siempre, siempre el hombro tiene que estar relajado, ¿no? Nuestra posición corporal y nuestra imagen, cuando nosotros nos miramos al espejo, debe ser relajada, relajada. Los músculos tienen que estar bien relajados para que el cuerpo pueda moverse al compás de los acordes de la guitarra o de la voz y puedan expresar lo que guitarra y voz manifiestan. Al compás de la guitarra y de la voz de Virginia Valdominos, casi que nos hemos quedado sin tiempo para hablar de la felicidad. Esperemos que ustedes hayan sido felices a lo largo de estos minutos y hayan tomado nota de elementos importantes para entender el concepto de la felicidad y sobre todo entender una cuestión que yo creo, Laura, que es fundamental. Sin trabajo no hay felicidad, pero trabajo no es solo tener un empleo, que por supuesto es un derecho tener un empleo, es un derecho tener condiciones humanas en el empleo, pero también trabajo en el sentido de que cada día hay que hacer cosas para mantener lo que uno tiene, no solo para conseguirlo, sino para mantenerlo. Y el amor sin trabajo diario, sin esa gotita que diariamente uno pone para que huela bien, para que sepa bien, para que se endulce esa vida con los otros, porque amar solo a una persona nos pone muy en peligro, pero si tenemos a otras personas a las que amar y recibimos el amor de otros, pues de alguna manera nuestro pasaporte a la felicidad está bien asegurado. Muchísimas gracias, Laura, por aportar tu trabajo y tu saber y seguir en esta labor de construir una mujer del siglo XXI que sea diferente como sois cada una de vosotras. Nos encontramos la próxima semana aquí en su televisión. ¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer para siempre? Pero por suerte, mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora.